Hola, soy Caterina Oviedo y soy estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la pedagogía crítica del señor Paulo Freire, pero antes de entrar en contexto vamos a conocer un poco de lo que fue la vida de este señor. Este señor nace en Sao Paulo, Brasil, en 1921 bajo el seno de una familia muy vulnerable. Esto concebió a que este señor llegara a indagar más acerca de la educación y que la educación no solo llegara a los estratos altos, sino también a las zonas más vulnerables. Hay un dato súper curioso en el cual Paulo Freire hizo gran representación, ya que este señor enseñó a leer y a escribir a las personas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque en ese entonces en Brasil las únicas personas que tenían el derecho al voto eran las personas que sabían leer y escribir. De tal manera este señor hizo un gran aporte en este contexto. Este señor falleció allí mismo en Brasil en 1997, el 2 de mayo. Listo. Por otra parte, hablando de este señor, tiene su pensamiento arraigado con la política entre lo que es educación crítica y la política, generando unos aspectos muy importantes como lo son la transformación de la sociedad. Definió que la educación no era algo doméstico, sino que la educación es algo en el cual todas las personas tienen derecho a obtener, ¿listo? También, y lo más importante, es a generar una conciencia crítica, o sea, la educación, ese señor quiso que fuera el cambio y realmente actualmente podemos decir que la educación ha venido evolucionando y con ellos ha traído muchos cambios. Hay aspectos muy importantes frente a la pedagogía crítica de ese señor, como la alfabetización crítica, la educación bancaria y la pedagogía de la pregunta. La pedagogía crítica hace énfasis al nuevo camino de la pedagogía, al nuevo camino de la pedagogía, las cuales están dentro de sus características más importantes, que es la construcción de una sociedad donde ésta sea de una libre conciencia, ¿sí? De tal manera también a la resolución de los problemas en el aula de clase, lo cual es algo muy normal que nosotros como futuros docentes podemos encontrar dentro de nuestro entorno laboral educativo. Esta pedagogía enseña que la educación debe ir también de la mano de la política, como lo venía mencionando, y que se debe construir un pensamiento crítico desde las realidades. Este señor menciona que el estudiante y el maestro son los autores principales, ya que el maestro debe ser el generador, o sea, este maestro debe de ayudar a cambiar el pensamiento de nosotros los estudiantes, y el estudiante construye su propio pensamiento, que en este caso Paulo Freire decía que todos los estudiantes debemos construirnos como grandes críticos y pensadores delante de la sociedad. El pensamiento crítico no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque si es negativo, sencillamente no va a fluir. O sea, debemos alejar todo lo que es negativo y, por el contrario, hacer que todos nuestros pensamientos sean de una manera crítica y positiva, basada en la realidad. Otro aspecto muy importante es la alfabetización crítica. El mundo de la lectura para Paulo Freire fue algo súper fundamental, porque este señor decía que a través de la lectura nosotros podemos activar los sentidos, podemos percibir y de tal manera podemos sentir. El objetivo principal de la lectura crítica que ese señor decía es que el ser humano debe ser capaz de ser responsable y de pensar. El estudiante de tal manera desarrolla la visión crítica hacia el cambio cultural. Freire decía que la lectura implica que la pedagogía sea de una manera más comprensiva. La educación bancaria es otro aspecto muy importante que este señor tocó, ya que él decía que esta educación debe ser bancaria, ¿sí? En los tiempos anteriores se podía decir que el maestro solamente tenía como su punto de vista y que ese punto de vista era el correcto, y por tal motivo el estudiante no podía hacer aportes diferentes. Lo que nos dice Paulo Freire, y es en lo que en la actualidad nosotros podemos identificar que ya los estudiantes tenemos ese aspecto crítico y que podemos dar nuestras propias ideas para ser estudiantes transformadores y con un gran carácter en el ámbito de la educación. Estoy muy de acuerdo con este pensamiento, ya que no solo los maestros hoy en día tienen la razón,
muchos de los estudiantes son grandes forjadores de conocimiento crítico y esta pedagogía la verdad es muy interesante porque nos ayuda a nosotros como estudiantes a forjarnos y a ser más independientes conforme a nuestro pensamiento. La pedagogía de la pregunta, creo que esa es una de mis favoritas, ya que esta pedagogía se da a través de la creación del conocimiento, donde tanto el profesor como el estudiante pueden de tal manera unificar sus ideas y generar nuevas ideas, nuevas pedagogías. El conocimiento nos dice también que es parte de la curiosidad y las ganas de explorar. Actualmente podemos decir que desde el rol del estudiante y el rol del maestro, la pedagogía crítica ha sido una revolución, ya que actualmente los estudiantes y el docente deben de tener esa conexión para que de cierta manera podamos nosotros unificar todos esos pensamientos y generar pedagogías críticas. Es muy importante que nosotros como estudiantes tengamos esa fortaleza y de forjar en conjunto a nuestros docentes. Entonces, esta pedagogía de Paulo Freire me parece súper interesante, me parece que fue un pedagogo el cual pensó mucho en lo que es la clase baja, en cómo todas las personas tienen el derecho y el acceso de tener una educación crítica. Por tal motivo, actualmente debemos seguir estas críticas que hace ese señor, estas características frente a la pedagogía crítica. Entonces, desde mi punto de vista como futura docente, estoy muy de acuerdo en que nosotros debemos construir ese pensamiento crítico con nuestros futuros estudiantes.